No, la idea es no indicarles como un checklist de pasos a seguir, sino como proponerles ideas o experiencias que les sirvan para inspirarse, para mejorar la experiencia de sus colaboradores durante el proceso de onboarding. Así que, bueno, la cerramos por acá Eh, la Dale. resultados. Ah, mira, hubo por lo menos un 17% que dijo inspiradora. Eso fue bueno. Oh, está mejorando. Bueno, genial, genial. Bueno, si te parece, Yami, voy a dar como una pequeña introducción acerca de este encuentro. Mi nombre es Carolina Rondinelli, soy Content Marketing Manager en Great Place to Work Argentina. Me acompaña Yami Molina, que ella es Growth Marketing Leader para el equipo de Great Place to Work Uruguay. Un poco nos pusimos de acuerdo para llevar adelante este espacio porque entendemos que el proceso de onboarding es un proceso que se vuelve muy rutinario y que es y quizás para los equipos de recursos humanos traer algún nuevo disparador o alguna nueva idea de qué sumar, qué incorporar, incluso hasta qué sacar dentro de esta experiencia y que pueda sumar y darles valor a la organización y también, ¿por qué no?, a su trabajo y a esa creatividad que puede venir bien para este inicio de año. Vamos a conocer algunos ejemplos reales de organizaciones reales y también casi todo lo que vamos a ir compartiendo está sucediendo hoy en alguna organización. Sí, hoy tenemos dos prácticas destacadas de dos organizaciones, pero la idea es ir haciendo un recorrido en este proceso del onboarding en cada una de las instancias que nosotros consideramos para poder ir desmenuzándola y los invitamos a tomar nota y a ir interactuando con nosotras también si tienen alguna opinión y comentario para hacernos. Em, Yami, te hago el Bueno, pie. ahí sí, para darles un poco simplemente de introducción antes de empezar con las prácticas, lo que queremos dejarles claro es como que cuando hablamos de onboarding, muchas organizaciones todavía piensan en un proceso o un conjunto de pasos, un checklist de, bueno, tengo que hacer esto primero, esto después, dar tal acceso, tal inducción. Y sí, o sea, si bien todo eso es necesario, no es suficiente. Es como que la idea que queremos dejarles es que las personas no viven procesos, sino que viven experiencias. Y como le pasó a Caro, te acordás siempre de tu primer día en la empresa. Entonces, lo que queremos dejarles es pensar el onboarding como más allá desde el lado de la empresa, desde el lado del colaborador. O sea, ¿cómo queremos que se sienta esa persona? Pensarlo desde de ese lado. Entonces, ahí tenemos como el ejemplo del onboarding tradicional, que es más administrativo, informativo, y pasar a un onboarding como experiencia que sea más emocional, que sea significativo, que tenga ese lado humano. Y bueno, y ahí como dice al final, las personas no viven procesos, viven experiencias. Sin duda, Yami. Entonces me das el pie para empezar y seguir seguir como, con este mensaje que venís diciendo, porque las personas cuando ingresan a un lugar es muy probable que esos primeros días sean decisivos para que esa persona evalúe. Quedarse en la organización y seguir apostando por la organización o cambiar de trabajo, ¿no? Imagínense que probablemente sea una persona que haya tenido muchas búsquedas laborales en el último periodo, quizás con búsquedas activas que están ahí en proceso de contratación y está tomando una decisión y ya también esos primeros días para nosotros va a ser clave para que esa persona decida quedarse en esta organización. Entonces decidimos pensar el proceso de onboarding en distintas etapas. Esto no solamente lo pensamos y lo vemos desde Great Place to Work, sino que también son unas buenas prácticas que realizan organizaciones que están certificadas por Great Place to Work, que están en ranking, eh, que son estas instancias que nosotros llamamos 5 instancias, pero tenemos como una instancia cero, que es una de las más importantes. Así que, si les parece, voy a empezar con este pre-onboarding, ¿no? El pre-onboarding es una instancia que obviamente va a marcar un montón de puntos a seguir y también va a reflejar un poco cómo somos como cultura, ¿no? Dentro de nuestra organización, aquellos valores que vivimos dentro de la organización y cómo se va a replicar en este primer experiencia. Entonces, hablamos desde el momento que se acepta hasta desde el proceso de empezar a tener la encuesta y de aceptar la oferta hasta el primer día, ¿no? Entonces, es el primer contacto real que tiene la persona con nosotros. Este pre-onboarding o esta intención desde que se firma un contrato es, bueno, buscar bajar la ansiedad, generar expectativa positiva, que esta persona sienta que está siendo esperada, esta esperanza por construir una permanencia o esta intención de ser parte de un gran equipo y que la persona también se sienta esperada. Yo creo que también algo que todos nos acordamos al momento de entrar a un trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Que de golpe uno llega a una organización donde hay un equipo que ya está consolidado y uno tiene que ingresar
en ese momento. Entonces, les trajimos algunas prácticas o algunas experiencias dentro de este pre-onboarding que pueden aliviar sí, aliviar o invitar a esta persona a que estas situaciones sucedan. Por ejemplo, compartir o la agenda de este primer día, compartir dónde estamos, por dónde se ingresa, los horarios, con quién se va a encontrar. Todo esto hablando obviamente de la presencialidad, pero también en lo virtual, ¿por qué no tener claro por ahí algunas dinámicas de trabajo, a qué hora empezamos a trabajar, etcétera, etcétera? Me acuerdo, incluso me van viniendo ejemplos de, por ejemplo, una persona que había entrado al equipo de Great Place to Work que me había hecho una pregunta tan simple como, ¿cómo van vestidos a la oficina? Como, ¿me tengo que poner zapatillas? ¿Puedo ir en tacos? Como, ¿qué es lo que me tengo que poner? Incluso a veces hasta esas preguntas pueden ser clave para que ese primer día sea, o ese pre-onboarding, esa manera de llegar a la organización sea más amena. Obviamente asegurarse el acceso a las herramientas. Si nos ponemos en el lugar de esa persona, imagínense entrar a una organización y tampoco, ni siquiera tener un mail a donde por lo menos mandar un mensaje o tener contacto. Tratamos de que lo que vamos a ir agotando de esta forma con este pre-onboarding es que ese primer día sea más creativo, más humano y no tanto administrativo, como decía Yami. Hacer un kit de bienvenida, todo lo que tenga que ver en el pre-onboarding siempre va a sumar que la persona ya ese día cuente con las herramientas de trabajo, ya sea, obviamente siempre vemos en LinkedIn un montón de fotos súper lindas de la gente que comparte sus kits de bienvenida, como la mochila, el teclado, la computadora. Eso también va a hablar mucho de nuestros valores como organización. Si somos una organización que promueve el bienestar de los colaboradores, bueno, que eso se vea reflejado en este pre-onboarding. A veces sumar un pequeño detalle como enviando un desayuno puede ser una buena primera impresión, obviamente en la medida que se pueda. Nosotros acá no estamos incentivando a que este ingreso tenga aún más costos de los que ya tienen, pero en la medida que ustedes pueden ir haciendo esos pequeños detalles, van a marcar la diferencia. Y después hay una organización que nos trajo esta propuesta, por lo menos acá en Argentina, que me pareció súper interesante. Quizás es una de las más difíciles de lograr, pero ¿por qué no pensarla? Que tiene que ver con tener un video de la cultura de la organización. A veces puede ser protagonizado por los propios colaboradores, tener como este kit de la cultura, de los valores de la organización previamente armados. Hablamos de video, puede ser un documento, pero digo, el video uno lo invita un poco más como a verlo, a conectar y conocer y empezar a ver caras quizás que luego van a ser familiares. Em, que eso también setea un poco de expectativas, digo, cuáles son nuestros valores al momento de trabajar, con qué expectativa trabajamos, qué actividades tenemos, qué fechas para nosotros son importantes, como por ejemplo, no sé, generalmente este mes celebramos el fin de año, tratamos de celebrar, no sé, el Día de las Infancias o el día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Familia, ¿no? Como qué cosas son las que, como rituales que suelen tener en las organizaciones que están buenos que esa persona sepa. Esto va a aliviar también un montón al momento de entrar y setear expectativas acerca de, ok, si la premisa son estos valores, me puedo alinear a esta forma de trabajo. Bien, Yami, te doy Además, el pie para... Ay, perdón. como de vivir la cultura antes de ingresar, que vos no sabés Ujú. quiénes van a ser tus compañeros, cómo es adentro, no sé, qué rituales tienen. Entonces es como una forma de ya, antes de entrar, saber, bueno, así es la gente, así trabajan, así es como que ya te da como una Exactamente. idea previa de lo que va a ser la cultura antes de ingresar. Y Sí. totalmente, y esto por ahí a veces uno lo que los invito también es ir a pensarlo en su organización. Digo, si están trabajando en modalidad híbrida o modalidad presencial o modalidad 100% virtual, bueno, ¿cómo podemos ir adaptando para que esta experiencia se pueda dar de una manera más amigable? Quizás en vez de ser un video, es una reunión presencial, pero bueno, eso quizás ya venga para el primer día, pero nada, es como ir alternando estas ideas dentro de esa propuesta. Así que... perdón, Yami, yo todavía no te voy a dar el pie porque voy a contar un poco acerca de la práctica destacada de pedido ya. Obviamente te invito a que vayamos hablando porque esto principalmente lo traen ustedes, pero pedido ya tiene prácticas destacadas acerca del ingreso a la organización. El equipo de Talent Acquisition ya va transmitiendo esta propuesta de valor y la cultura, como les decía recién. Puede ser un video, pero bueno, ellos ya desde el primer minuto les explican cuáles son los valores que tienen. Por ejemplo, Pedido Ya tiene un trabajo muy fuerte en todo lo que es trabajar en equipo, entonces es muy importante que la persona sepa que es un espacio de trabajo donde se va a trabajar en equipo, ¿no? Entonces buscan esto, ¿no? Una lección mutua, consistente, alinear, decir, nosotros trabajamos de esta manera, estos son nuestros valores.
Obviamente van midiendo la experiencia de las personas, desde la primera entrevista hasta el cierre. Seguramente no soy la única que ve estos posteos en LinkedIn, generalmente de gente que suele tener entrevistas y que esas entrevistas no les suelen dar feedback o no suelen recibir una retroalimentación y quizás la búsqueda se baja, pero ellos no están ni enterados. Entonces, siempre también entender que eso es nuestra marca empleadora y que eso habla mucho de nosotros en la medida que se pueda organizado y seguramente hay un montón de herramientas de inteligencia artificial el día de hoy que nos puedan ayudar a aliviar esos trabajos más operativos, pero eso de poder ir midiendo esa experiencia, dándole feedback a la gente como hace pedido ya, bienvenido sea que lo puedan ir haciendo. Un dato no menor, por ejemplo, es definir un punto de contacto claro para resolver dudas. Que esa persona sepa con quién tiene que ponerse en contacto al momento de tener alguna inquietud en este proceso, el kit de comunicación a lo largo de todo el reclutamiento, como para también ir transmitiendo acerca de cómo van trabajando, ¿no? Este fue el NPS que tuvieron el año pasado. No sé, Yami, si hay algo que me estoy olvidando y que quieras decir de la práctica de pedido ya, pero sin dudas, acá quiero dejar un mensaje. Obviamente que Pedido Ya tiene una estructura y tiene una forma de trabajar y una forma de vivir los valores como súper presentes. Acá los invito también a encontrar esa forma de buscar esa práctica de Pedido Ya para adaptarla dentro de su organización. No por el hecho de que sea Pedido Ya es que tienen esto, porque si empezamos a desglosar es cuestión de ser cercanos, de estar alineados, de tener claro cuáles son nuestros valores. Entonces, buscamos un poco eso, ¿no? En este encuentro. Sí, totalmente, y agradecemos ahí a Fiorella que nos Mm, compartió sus prácticas destacadas para poder compartirlas en este webinar. genial. Y ahí, Todo bueno, ahí tuyo. llegamos al primer día, que ahí, bueno, si la anterior etapa fue como la parte de expectativa, el primer día sería como el momento de la verdad, o sea, cuando la persona confirma o no confirma si lo que la empresa le prometió es real, digamos. Y ahí, bueno, la idea no es como impresionar, sino dar seguridad, dar claridad y generar como esa conexión más humana. Y el objetivo que ponemos ahí es que la persona entienda dónde está y con quién cuenta. También qué se espera de ella, obviamente, y qué no se espera todavía, porque eso está bueno también aclararlo. Y el foco del primer día no debería ser rendir, o sea, que la persona tenga que rendir, sino que se sienta bienvenida. Bueno, y acá proponemos como 4 pasos, que en realidad son como un orden, y después les proponemos como algunas prácticas un poco más destacadas. Que bueno, la idea es que cuando la persona llegue tenga, bueno, su bienvenida con el líder y con el equipo, que ahí se pueda hacer desde un desayuno, lo que sea, una presentación un poco más distendida, y ahí hablar de todo lo que son roles y tareas que va a tener la persona. Luego de que termina con el equipo, tener uno a uno con su líder, tener un espacio también súper distendido como para generar confianza, que el líder le marque los próximos pasos, definir qué se espera de esa persona. Después hay un recorrido por la organización que la idea es tener quién es referente de cada área y ahí si es virtual se puede ir haciendo de alguna manera y si es presencial se puede ir haciendo un recorrido, digamos, físico por las oficinas y después asignarle un mentor, o sea, un líder que lo acompañe, que lo oriente, y ahí, bueno, coordinar todo lo que es los checkpoints que van a tener que empezar a seguir. Y bueno, ya hablábamos con Caro que para el talento senior, por ejemplo, es clave reconocer y acompañar a los nuevos ingresos, o sea, que se sientan como acompañados por una persona, lo valoran mucho lo que son los talentos más de edades más avanzadas, digamos. Totalmente, ahí una cosa que fuimos pensando con Yami al momento de ver esto es que quizás no todas las generaciones necesitan o encuentran estas prácticas como positivas en su experiencia, ¿no? Entonces, quizás pensábamos, bueno, que la posibilidad de tener un buddy, un mentor, una persona con la cual yo pueda ir confiando, ir despejando inquietudes, ir conociendo a las personas y qué rol ocupan y qué es lo que hacen, puede funcionar muy bien para una generación, como también para los talentos más jóvenes el espacio uno a uno con el líder se vuelve como una herramienta clave. Lo que venimos percibiendo en la región es que el talento, los centennials, necesitan mucho de la cercanía del líder, necesitan mucho tener esos espacios uno a uno, conocerlos, que se les dé el lugar, que puedan comunicarse, que puedan entender, despejar inquietudes. Es una generación que la interacción le parece sumamente necesaria, no así quizás como el seguimiento o como el día a día, pero sí tener un espacio de confianza. Entonces, también empezar a pensar que quizás estas prácticas se pueden ir adaptando de acuerdo a la edad que tenga la persona que vaya ingresando, con el objetivo de que sea más ameno de acuerdo a eso, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí vamos a ver en la siguiente algunas prácticas que sugerimos más experienciales por el primer día. Puede ser un Ujú. café o como decíamos, un desayuno de llegada, o sea, agendar como un espacio cuando ingresa la persona sin agenda para poder hablar de cosas que no tengan por qué ser de trabajo, sino más en lo que tiene que ver con conocer a la persona que ingresa. Y ahí que como que pusimos algunas prácticas o algunas acciones un poco más originales para presentarse, para presentar al candidato que entró a la organización. Puede ser, por ejemplo, dos verdades y una mentira. Esto lo hacemos en Great Place to Work. Cuando entra la persona, por ejemplo, el equipo, si es chico, está bueno para poder hacerlo. Nosotros en el equipo, como es chico, podíamos cada uno del equipo contar tres cosas sobre vos, pero hay una que es mentira. Entonces, la persona que entra a la organización tiene que adivinar cuál es mentira y ahí la otra persona le cuenta un poco acerca de las otras dos verdades que revela. Es una forma como de conocer cosas de vos, de la persona que ingresa, que de repente el resto del equipo no sabía. Así que está bueno como para romper el hielo. No, y que Después, incluso uno se acuerda más, ¿no? Por ahí que si yo me presento, te cuento cuál es mi rol en la empresa, por ahí uno se acuerda más por la anécdota divertida que por la burocracia del título, ¿no? totalmente, totalmente, y es una forma como de generar un contacto como más íntimo, más cercano con la gente con la que vas a trabajar, así que está bueno. Después, mi soundtrack para trabajar, que la Ujú. persona puede decir, por ejemplo, una canción para concentrarse, una para motivarse y una que no puede escuchar trabajando, o algún artista que no le guste también, como para romper un poco el hielo. Después también se puede hacer esto virtual, que es como un ping-pong de preguntas y respuestas, en el que cada miembro del equipo le pregunta a la persona que ingresa, por ejemplo, no sé, que sos no sé, Nacional de Peñarol, mate o café, como playa o no sé, o lugar más para conocer, como ir preguntándole a la persona que ingresa eso para ir conociéndola más como de otro lado también. Y también pusimos un fun fact que no esperaban sobre la persona que ingresa. O sea, que la persona pueda contar de repente, no sé, una anécdota, un talento oculto que tiene algo que nunca sabrían de ella. Entonces, como para conectar un poco de otro lado, sugerimos como esas prácticas. Y después está bueno como darle un cierre al día uno y hacer como ese checkout breve de, bueno, cómo te sentiste, qué es lo que te quedó claro, qué vas a necesitar mañana. Y bueno, es una forma como de generar como esa confianza que la persona se pueda abrir y contar, o sea, realmente qué necesita o qué estaría, cómo estaría atravesando su primer día, digamos. Totalmente. Em, Obviamente que si a alguno se le ocurre alguna otra idea también para empezar y compartir, o si ya están haciendo alguna de estas prácticas y nos quieren contar en el chat, bienvenido sea, pero si les Sí. parece, mientras vamos pasando. Ah, no, ¿querés compartir un poco la práctica de arcos dorados, Yami? Bueno, sí, hay que agradecerle también a Loli Palmieri que nos compartió esta práctica que está buenísima, que es la del Coach Bro, que la idea es tener a una persona asignada a ese nuevo candidato que ingresa a la organización, que le asignen una persona que no sea un líder, que no sea una persona que va a trabajar con ella directamente, que le tenga que reportar ni nada, sino que sea una especie de amigo que le asignan, que tiene que tener como de edad similar, del mismo género, los mismos gustos, más o menos las mismas preferencias. Y la idea es que esa persona no le esté hablando de entrenamiento o tareas, sino que lo acompañe y lo contenga en todo lo que es, por ejemplo, dudas, vivencias, experiencias que haya tenido esa persona y contenerlo, que sea como un amigo que vos le puedas preguntar, mirá, no sé, dudas que tengas que a veces a un líder o a una persona a la que reportás no te animás a preguntarle, pero una persona que como que en similares características a vos, que tengas más confianza, que le puedas preguntar cosas que a veces decís, "Esta es una pregunta muy tonta lo que voy a preguntar". Entonces, Ujú. tener como esa persona que esté ahí para escucharte y para responder las preguntas. Todo eso facilita obviamente la integración a la empresa por parte de la persona que ingresa y también a comprender la cultura desde un lado más real, que te lo Y cuente una ahí persona acá. Sí, sí, ni hablar, Yami. Y ahí también te sumo algo que es como el reconocimiento a la persona que le toca ser coach, ¿no? También que le total. toca este rol de acompañarlo en este proceso, creo que también suma mucho al proceso de reconocimiento y de, nada, y de hacerlo parte de este día a día. Ahí justo Florencia nos comparte en el chat, en la empresa hacemos un desayuno donde todo el equipo cuenta edad, familia, rol en la empresa y cuáles son sus hobbies. Y está buenísimo porque uno va encontrando, digo, me imagino también la gente que por ahí tiene familia encontrar otra persona que también esté en la misma situación que uno, ¿no? Esos hobbies que uno también va encontrando ahí, ese match.
con las personas. Bien, Totalmente. buenísimo. Bueno, Buenísima conoces el... la práctica de arcos dorados, me encantó. Em, Paso a la primera semana. Yo creo que la primera semana es como un gran termómetro. Ahí nos están preguntando si lo grabamos. Sí, lo grabamos y lo vamos a estar mandando en el transcurso del día de hoy o mañana, por la mañana también, ¿por qué no? Pero volvamos a la primera semana. La primera semana yo creo que es clave, es el termómetro de absolutamente todo. El primer día, mucha información, mucho bombardeo, pero primera semana empezamos a tener un poco más de trabajo, adaptación del rol, adaptación al equipo, adaptación a la forma de trabajar. Yo creo que tanto para la persona como para los líderes que están viendo el transcurso de esa persona, es una semana que es clave. Obviamente que en este punto los equipos de recursos humanos, los líderes que estén detrás de todo este proyecto de onboarding, los invitamos a acompañar este proceso de la manera más amena para reducir todo lo que tiene que ver con la confusión, acompañar el aprendizaje, facilitar los vínculos, a veces acercar el organigrama o tener ciertos documentos a mano para que la persona los pueda volver a buscar en caso de que tenga alguna inquietud, bienvenido sea. Y bueno, y de nuevo, que la persona no se sienta desorientada va a ser como la clave para el desarrollo de ustedes en esta primera semana. Vamos con algunas actividades o algunas acciones que les podemos proponer. De nuevo, mapa de personas. Yo sé que insistimos mucho con eso, pero pongámonos en el lugar de esa persona que ingresa y que se encuentra con un equipo que ya está armado y que incluso una organización que tiene distintas áreas y que por ahí no tiene un contacto tan cercano, es importante que sepa quién es quién, por qué tengo que acudir, o en qué momento yo debería acudir a determinada área, cómo contactarlos, quizás alguna como base con los correos o cómo encontrarlos en la plataforma que estemos usando para comunicarnos. Un espacio para decir, bueno, esto no lo entiendo, que esto es súper interesante, generar algún lugar donde la persona pueda decir, esto no me pareció claro, esto no lo entendí, pedir ayuda, todo lo que tenga que le genere seguridad psicológica va a ser sumamente útil. Y acá refuerzo el tema de las generaciones. Las generaciones más jóvenes necesitan muchísimo acompañamiento en términos de seguridad psicológica, perdón, son personas que van a validar, van a aceptar y van a premiar o, no sé, les va a gustar muchísimo más comportarse en una organización que tiene presente cuestiones que tienen que ver con su seguridad psicológica, más que por ahí el talento más senior en este caso. Yo creo que el talento senior va a preferir alguna práctica como el de mapa de personas o como el documento de preguntas frecuentes, ¿sí? Es como que también ahí entendiendo qué documentación puede ser más útil. Me da el pie para hablar del tercero, ¿no? El de preguntas frecuentes, con dudas, ya sea escrito o con personas, tener un espacio de preguntas y respuestas. Y por último, que me gusta el título porque es lo que nadie te va a decir, que son aquellas cosas implícitas que están dentro de la organización, pero que no hay forma de saberlas. Puede ser creado por los colaboradores, puede ser como un juego también, que por ahí es la misma área, puede proponer como decirte, che, no tomes café porque la verdad que no está tan bueno, o quizás de golpe encontramos como en comentarios que cómo fue fundada la organización, o entender algunos roles claves dentro de la empresa, como para que se sepa con quién estoy conviviendo en ese día a día. Nada, es como ir encontrando esa suerte de acompañamiento en esta primera semana que sea útil. De más está decir que esto, la idea no es que hagan todo, ¿no? Digo, porque sería un montón y más, es como ni un extremo ni el otro, ¿no? Digo, los invitamos a que por ahí elijan alguna que se adapte mejor y lo puedan llevar adelante. Total, o sea, Em, la idea no es que sea una serie de pasos unidos, sino que puedan tomar las que les sirva para implementar en la estrategia que ya tengan también. Ujú, Sí. bien. Em, Todo tuyo, Yami. Bueno, y vamos un poco con lo que es el primer mes, que bueno, el primer mes es clave porque es cuando la persona empieza a preguntarse si, o sea, este lugar es para mí. Ahí el onboarding ya no es solo acompañamiento, sino que empieza a ser como más validación, o sea, validar que su llegada importa, que su aporte suma y que hay un espacio para que la persona pueda aprender sin miedo. Así que estas prácticas que les vamos a compartir, no solo la idea es que aceleren la productividad, sino que también generen como ese sentido de pertenencia. Ahí si querés, bueno, ahí tenemos como lo que sería un check-in emocional, empezar a hacer como lo que sea en un pizarrón o lo que sea, preguntarle a la persona cómo se siente, qué le cuesta, qué lo sorprende. Eso se puede evaluar como en lo que es tipo números o se puede charlar como en una reunión, se puede como ir adaptando el formato. Pero la persona, la idea es entender cómo está la persona en ese primer mes, cómo llegó a ese primer mes.
Después, lo que se llama shadowing intencional, que es que la persona pueda ser parte como de distintos roles, o sea, que pueda entender a la empresa como un todo y de esta manera tener como reuniones con distintas áreas, participar de procesos con otras áreas, ver cómo funcionan las dinámicas. Eso no solo acelera el aprendizaje, sino que hace que la persona se sienta como parte de ese todo de la organización, generar también confianza con otras áreas con las que va a tener que trabajar seguramente y entender los procesos, los tiempos que lleva, cómo se manejan otras áreas para saber también cómo aportar desde su rol, ¿no? Ahí está bueno, a veces hay organizaciones que, por ejemplo, mandan a la persona a trabajar durante tantos días a otra área, como para entender, está bueno, a veces es muy complicado hacerlo porque se necesita de esa persona, pero quizás más adelante hasta se puede implementar esa práctica. Después, sugerimos también un audio de cierre del mes, que puede ser simplemente un mensaje del líder más cercano a través de un audio que reconozca ese recorrido que ha tenido la persona hasta ahora, que marque el avance, que destaque, bueno, me gusta cómo trabajaste estos puntos, te veo con cierta actitud, como reconocer un poco eso para que la persona darle como seguridad y que se sienta parte de la empresa también, y hacer como un checklist de final del primer mes que la persona pueda decir qué aprendió, qué entendió y qué no entendió, y el líder le puede decir cuáles son los próximos pasos, o sea, qué sigue. Totalmente. Ahí incluso te sumo, Yami, a esto que venís diciendo, que digo, más allá de esto que venía diciendo Yami, de siempre dar un mensaje y de poder transmitirle cómo viene, obviamente darle un feedback con esto va a sumar un montón. Digo, si esa persona necesita reforzar algún tipo de criterio o algún tipo de acción o quizás hay algo que le queramos ir contando en estas primeras instancias para que su performance mejore a lo largo del tiempo, bienvenido sea. Digo, que no sea solamente en cuestiones emocionales que obviamente son sumamente importantes, y no por eso los quiero descartar, perdón, pero sí la posibilidad de también ir teniendo también ese feedback, digo, hablar por algo positivo, también decir, che, punto de mejora acá, ojo con esto, ¿no? Total. Bienvenido sea. Y sabes que me quedé pensando en alguna práctica, yo tengo una organización acá en Argentina que tiene equipos comerciales que están en la calle trabajando en cuestiones comerciales y obviamente después están los equipos de oficina, los equipos de call center y demás. Entonces, esta organización lo que hace es que la persona al mes que ingresó haga un tour por cada uno de esos roles, que tenga la experiencia de vender en la calle, que tenga la experiencia del call center, que tenga la experiencia de oficina, porque eso también después el día de mañana uno va a entender cuál es su rol dentro de la organización y también va a entender por ahí la dimensión del trabajo del otro, ponerse en el lugar del otro y también incluso hasta traer ideas nuevas, digo, ¿por qué no esa persona puede aportarnos desde ese lado? Está buenísimo. Me hiciste acordar también a una práctica que nos compartió Hilton otra vez, Ujú, la otra vez en un webinar, que ellos a veces algunos roles, a la persona cuando ingresaba a la organización, le hacían vivir un mes en el hotel. O sea, le daban un mm, mes de alojamiento en el Hilton para que viviera todo desde cerca, cómo funcionaba, no sé, el desayuno, hasta cómo funcionaban, no sé, los espacios comunes. O sea, como que la persona viviera la experiencia para entender después, bueno, cómo se trabajaba, qué mejorar, que totalmente. la persona viera como esos puntos de mejora desde adentro, que está bueno Eso también. está buenísimo, porque yo creo que es una de las mejores formas de realmente entender el rol que cada uno ocupa. Eso seguro. Total. Bien, primeros 90 días. Si el colaborador llegó hasta esta instancia y todo salió bien en este proceso de onboarding, se consolidaron los primeros 90 días dentro de la organización, vamos haciendo el proceso de lo que nosotros llamamos cierre de onboarding. Cada organización es un mundo, cada organización lleva sus tiempos. Justo ahí veíamos un comentario de Gustavo que decía que su onboarding había sido lindo, pero que se había hecho muy largo. Pero bueno, él se estaba echando la culpa porque dice que habla mucho. Yo también, Gustavo, te entiendo en ese sentido, pero sí obviamente empezar a encontrar en el onboarding o ese inicio de cierre, se podría decir, em, donde uno va proyectando el crecimiento, la capacitación, los planes de carrera, capitalizar esos aprendizajes. Y obviamente que la persona empiece a ver ese futuro un poco más ubicado en el espacio que ocupa. Algunas actividades que podemos que podemos proponerles para que tengan en cuenta, el de pasaste el periodo de pruebas, celebrar una vez que se cumplieron estos 90 días, que se pueda compartir y anunciar oficialmente, un gesto simbólico, un mail personalizado, este audio del líder, como decía Yami, una carta breve escrita a mano o
algún presente de alguna manera para celebrar y que sea simbólico. Trabajar esto de las microvictorias visibles, identificar esos pequeños logros que tuvo en esos 3 meses, qué aportes le trajo al equipo, a la organización. Y de nuevo, este feedback de cierre y mirada a futuro, ¿no? Y bienvenido sea que le puedan hacer una encuesta a esta persona, primero obviamente para que se autoevalúe y que evalúe el proceso, a su líder, si realmente sintió que lo acompañaron. Y esto obviamente es información sumamente valiosa para ustedes para seguir repensando y reforzando y corrigiendo este proceso de onboarding. La opinión más sincera la van a tener de ellos, entonces bienvenido sea que puedan pedir esta cercanía. Totalmente. Eh, Pero está ahí bueno esto justo, como, sí, como decías, dejar claro cuándo la persona quedó efectiva, digamos, en el cargo, porque muchas veces pasa el tiempo de decir, bueno, llegué claro, al periodo de prueba, quedé, no quedé, qué pasó, tengo que firmar un nuevo contrato, qué tengo que hacer, como que la persona a veces está un exacto. poco medio perdida ahí, entonces está bueno como marcar. Perdón que te Y corté ahí, hay, Caro, que no, no, porque justo ahí Natalia nos hace una pregunta que está muy buena, que dice, hoy que cambió el periodo de prueba, aún así planificar el onboarding en 90 días, en Argentina está en discusión este periodo de prueba, quiero que lo sepa, Yami, está en conversación, y es muy buena la pregunta. Obviamente, acá la sugerencia siempre es conversaciones previas con la persona que ingresa, cuando ustedes... si van de acuerdo a la decisión que tomen con cómo van a seguir el onboarding, quizás internamente en la organización ustedes identifiquen que para una persona termine de adaptarse a la cultura, el onboarding va a durar 90 días. Por ahí el periodo de prueba dure menos o dure más en este caso. Pero bueno, que quede claro quizás que el periodo, sean claros en esa comunicación. Es buenísima la pregunta que acaba de traer Natalia porque uno tiene que ser claro que por lo general nos suele pasar que el periodo de prueba y el onboarding más o menos van acompañados de la misma cantidad de 3 meses, pero si esto se llega a extender, digamos, el periodo de prueba se llega a extender, bueno, ser claros también con eso, ¿no? Con que el onboarding llega hasta 90 días o la cantidad de días que la organización necesita, porque puedes hablar con organizaciones que te dicen, no, yo con 2 meses para mí es suficiente y llegamos perfecto, y también ser claros con qué pasa con lo que sigue, cómo lo van a ir evaluando, cómo lo van a ir midiendo para que entender si el periodo de pruebas fue efectivo o no. Bueno, quizás tomar el onboarding como algo más cercano, más humano, y todo lo que es periodo de prueba más como evaluación de desempeño y criterios de trabajo. Pero buenísimo. buenísimo. Mira, ahí nos comenta Noelia que pone, nosotros hacemos charla de seguimiento a los 3 meses con preguntas medio estándar, pero media hora neta con recursos humanos a los 3 meses para hacer seguimiento. Y a los 6 meses mandamos teams de felicitaciones de recursos humanos por privado, más el feedback de leer por el periodo de prueba. Así que buenísimo que Eso ya está que buenísimo. estén bien marcado donde empieza una etapa y donde termina otra, así que buenísimo Sí, para que... totalmente. Y también qué rol ocupa, ¿no? Cada miembro de la organización en ese feedback. Esto que venía diciendo yo recién con la pregunta que nos hizo Natalia y con lo que nos aporta Noelia es eso, es decir, ok, los recursos humanos va a acompañar en todo lo que tiene que ver con hacer que la permanencia en la organización sea lo más amena posible, dando feedback y siendo cercanos para ver si falta algo. Y en el caso de los líderes, que tomen todo lo que tiene que ver con el feedback del periodo de prueba y si están cumpliendo con las expectativas que se pide. Em, bien, vamos llegando al final y vamos a hacer un resumen. También me gustaría leer algún otro comentario que nos fue llegando en el camino. Por ejemplo, Carmen nos compartía que a aquella persona que ingresa en la organización lo reciben con un cartel con el nombre y unos chocolates, dándole la bienvenida. Después, por ejemplo, Agostina nos decía que tienen un portal de comunicación interna donde ponen las novedades de la empresa con información útil y además tienen un apartado con las fotos y los puestos de cada colaborador, así que le damos acceso para que los puedan ir conociendo. Em, Nada, aparecen un montón de disparadores por ahí, si quieren seguir compartiéndonos, bienvenido sea. Pero Yami, si me permitís hacer un resumen, es entender que el onboarding es un recorrido, que desde recursos humanos lo que podemos hacer es ir acompañando para que eso sea lo más ameno posible, siendo cercano, acordarnos que probablemente, o bueno, en la encuesta un poco lo fue reflejando, es un proceso que uno lo recuerda con un poco no voy a decir trauma porque por ahí la palabra es un poco fuerte, pero es un proceso complejo, un proceso que cuesta, que es desafiante para todas las personas que les toca atravesarlo. Obviamente que es algo bueno porque significa que entraste a trabajar en un nuevo lugar y nosotros como organización queremos
que esa persona se sienta parte desde el minuto cero. Entonces, definir esas etapas, entender cuánto tiempo llevan, no olviden de calendarizar, algo tan simple como ya fijar cuándo va a ser la reunión, va a aliviar un montón de ansiedades e incluso nos va a aliviar un montón el trabajo a nosotros en esa organización. Trabajar constantemente con los líderes, documentar las prácticas que funcionan, ir recopilando ese feedback de encuesta constante, ya sea hablada o por escrito, nos va a permitir ir perfeccionalizando ese proceso. Y nada, y todo lo que puedan hacerlo y lo puedan vincular a los valores de la organización, mejor todavía, porque si nosotros tenemos determinados valores y formas de comportarnos, bueno, que eso se vea reflejado también ahí y eso va a hacer que la persona también se empiece a movilizar adentro de la organización como ustedes quieren que suceda, ¿no? Y que ese momento de que termine el proceso de prueba efectivamente lleguemos a que esa persona se quede con nosotros y que nosotros querramos que se quede con nosotros. Ahí Gustavo nos dice, tenemos el día off del cumpleaños, gimnasio en la empresa, almuerzo en los viernes en el quincho de la oficina y todo se cuenta el primer día como parte de la bienvenida. Obviamente aprovechen los beneficios, compartan los beneficios en ese primer día. Es un muy buen dato el que dice Gustavo. Toda esa parte atractiva del acompañamiento emocional y de la celebración va a sumar un montón eh, y, y- y va a estar muy bueno para trabajar dentro de la organización. Ahí Elizabeth nos dice cómo lo manejan cuando hay diferentes convenios y por ende los beneficios son distintos. Es muy interesante esa pregunta, Elizabeth. Si alguno está atravesando esa situación y nos quiere compartir, bienvenido sea, pero siempre va a depender de que sean claros en la comunicación. Si estás hablando, por ejemplo, con cuestiones de cantidad de horas laborales o de beneficios que se perciben o no, siempre ser claros y honestos en por qué esto está pasando de esta forma. Con mayor claridad las personas van a entender y van a dejar de pensar o sospechar y generar ese radio pasillo que no queremos que suceda. Elizabeth, no sé si lo estás preguntando por algo puntual, pero supongamos que tenemos colaboradores que trabajan 100% presencial y otros que tienen por ahí la posibilidad de trabajar de manera híbrida, que acá en Argentina suele pasar en determinadas industrias. Es ser claro de por qué aquella persona que le toca ir presencial es entender por qué necesitamos que sea presencial, darle el valor agregado y que sepa qué es lo que esperamos de ellos y qué aporte le generan a la red dentro de nuestra organización y por qué aquella persona que está trabajando de manera híbrida lo está haciendo de esta forma. Y obviamente a la persona que está trabajando de manera híbrida también que entienda que hay colaboradores que están trabajando presencial y que el compromiso también tiene que ir de la mano. Eh, ah, Totalmente. Es sí. clave. Y la bajada de los líderes también para que estén todos alineados y puedan comunicar lo mismo. Y ahí también tiene que ver mucho lo que dice Milagros ahí. Ujú, Nos dice que tener alineamiento con los líderes es súper importante para que el onboarding salga bien. Más allá de la gestión de recursos humanos, el punto de contacto directo y el acompañamiento viene por allí. Me parece clave esto que está diciendo Milagros, porque cuanto más alineado esté este onboarding entre todos los líderes, o a veces pasa que cada líder hace su onboarding distinto. Entonces, como que comunicaciones distintas, comunican no sé, dan materiales distintos. Entonces, creo que cuanto más alineada esté, que todos los líderes puedan como generar el mismo onboarding a la gente que entra, también tenemos que entender que es una forma de transmitir la cultura. O sea, todo lo que está diciendo el líder es lo que la persona va a absorber. Entonces, es una forma de que todas las personas que entran estén como alineadas, hablando como en la misma página, digamos. ujú, Y clave esto que dice del acompañamiento de los líderes, no solo de recursos humanos a la hora del onboarding. totalmente. Ahí Ay, Ceci nos mira, comparte otro. ¿Quieres bro. leerlo, Yami? No, no, dale, dale, dale vos. Ah, dice, nosotros hacemos un onboarding de 30, 60, 90 días con check-ins al final de cada etapa, people con la persona y el líder con la persona para acompañarla, dar orientación, alinear expectativas, dar seguimiento dar y recibir feedback. Eso es clave. Totalmente clave. Y está buenísimo porque y refuerza un poco lo que veníamos diciendo con esto de diseñarlo. Digo, cada organización va a saber por ahí qué fecha tienen que ponerlo. E incluso te sumo algo, Yami, vos justo recién hablabas de que a veces hay distintos líderes que lo tratan distinto. La idea sería que la comunicación sea igual, pero por ahí cada líder dice, no, pará, mi onboarding debería durar el primer corte en los 60 días porque nuestra burocracia, la forma de trabajar requiere más tiempo, entonces todavía no sé si estamos a tiempo de hacer un check-in o 40 días. Entonces también por ahí cada área puede llegar a tener como distintos quiebres, pero sí obviamente la comunicación y la integración. Bienvenido sea que esto sea constante y eso después va a repercutir en todo lo que hagan, las próximas prácticas y buenos ejercicios que tengan, esa persona ya va a estar alineada con eso. Bienvenido sea. Em, Estamos llegando al Totalmente. final.
Sí, estamos llegando al final, pero queremos agradecerles a todos por haberse quedado nos les robamos un par de minutos. Em, Pero súper interesante igual lo que compartían, así que valiosos. sí, Minutos esperamos, extra. sí, esperamos que se puedan llevar ideas inspiradoras, que puedan quizás jugar un poco con lo que ya tienen armado, que de golpe quizás alguna práctica más distendida o de algo de lo que fuimos compartiendo en esta instancia les haya servido. Les vamos a estar compartiendo obviamente todo este contenido para que lo puedan seguir trabajando y pensando y repensando. Em, y seguiremos hablando de otras instancias dentro de la organización a lo largo del año para que sigamos profundizando en buenas prácticas y compartamos entre nosotros experiencias distintas de hacer las cosas, cambiar un poco para arrancar el año. Yami, gracias por todo, por toda esta gran presentación que has hecho. Quiero que sepan que Yami ha hecho gran parte de esta presentación y, y agradecerles a todos de otro lado. Gracias, Cara, vos por la buena onda, por sumarte, por aportar un montón de ideas y prácticas. Y gracias a todos los que están acá en el webinar y nos están saludando. Espero que les haya servido. Y después seguramente vamos a armar un ebook más elaborado con más prácticas para poder compartirles en próximas Totalmente. prácticas. Con Así más, que estén sí, atentos. con más pasos a seguir y más ideas también, así que estén atentos a sus mails que seguramente les esté llegando pronto. Gracias, gracias a todos. Gracias. Les dejamos una encuesta breve al final para que nos cuenten qué les pareció y a que aporten qué les gustaría que hablemos en los próximos. Simplemente eso. Así que gracias. Les mandamos la grabación en breve. Dale, nos vemos, gracias. Linda tarde. Chau, chau.